seguir viendo a los protagonistas. Javier Corral, el senador de Morena por Chihuahua, también le puso una tunda política a Maru Campos, así como Andrea Chávez le ha puesto un hasta aquí, un alto al circo, a las payasadas de Maru Campos. Vea y escuche a Javier Corral, el senador Javier Corral, hablando precisamente de la gobernadora panista de Chihuahua. Amigas y amigos, María Eugenia Campos Galván, la gobernadora acusada de traición a la patria por permitir que agentes de la CIA participen encubiertos en operativos policíacos en territorio chihuahuense, apuesta nuevamente a transformar sus delitos en melodrama. Vuelve a su recurrente estrategia de politizar las denuncias en su contra, victimizarse y llamarse perseguida política. Lo hace otra vez protegida por un conjunto de medios de comunicación, tanto en Chihuahua como en la Ciudad de México, a quienes ha transferido a lo largo de su administración más de 2.500 millones de pesos. Recién acaba de salir a decir que es víctima de una persecución simple y sencillamente porque fue convocada, bajo la libertad de asistir o no, a una audiencia de control que conseguí mediante un recurso de impugnación para que se revisara la decisión de la Fiscalía de la Ciudad de México de decretar el no ejercicio de la acción penal en contra de ella por la denuncia que presenté el 14 de agosto de 2024, hace un año y 10 meses, por el intento ilegal de detenerme en la Ciudad de México. El recurso de impugnación lo presenté cuando fuimos notificados de ello, en marzo pasado, un mes antes de los hechos ocurridos el 18 y 19 de abril, en el que por un fatal accidente nos enteramos de la intervención ilegal de los agentes de la CIA. El trámite legal se ha desahogado en forma y de acuerdo a los tiempos procesales, pero ella, volviendo al único papel que sabe realizar muy bien, el de víctima, ha querido mezclar mentirosa y tramposamente las cosas. No obstante que la decisión de la Fiscalía de la Ciudad de México la favorece. Por eso es muy importante recordar en este preciso momento que además de una mitómana consumada, diría yo incorregible, María Eugenia Campos es ante todo una corrupta. Por más que hoy los dirigentes del PAN y lo más corrupto del calderonismo traten de borrar su historial delincuencial junto con el de sus cómplices y busquen inventar otra persona, jamás podrán conseguir que se borre de la memoria de los chihuahuenses que María Eugenia Campos y César Duarte han sido desde siempre cómplices y beneficiarios de una de las redes de corrupción política más grandes de México, a la que mi gobierno combatió y exhibió con toda decisión mediante el megaproceso penal anticorrupción que se conoció a nivel nacional como la Operación Justicia para Chihuahua. María Eugenia Campos no es y nunca ha sido una perseguida política. Fue la candidata del PRIAN que llegó al gobierno del estado de Chihuahua a pesar de que el 1 de abril de 2021, en plena campaña electoral, fue vinculada a proceso por el delito de cohecho en la causa penal 2821-2020, luego de que el tribunal consideró evidencia para sostener que recibió 9.267.000 pesos entre 2014 y 2015, cuando era diputada local del PAN. Provenientes estos recursos de la red de sobornos y desvío de recursos operados durante el gobierno de César Duarte y que también se conoció como la nómina secreta. Una robusta investigación de la Fiscalía General del Estado demostró que desde la Secretaría de Hacienda Estatal se emitían cheques de entre 5 y 20 millones de pesos mensuales que eran cambiados por efectivo mediante la empresa Servicio Panamericano de Protección. El dinero después era repartido a políticos, empresarios, medios, líderes sindicales, operadores políticos, diputados locales, federales, hasta líderes religiosos, para asegurar protección, complicidad y silencio. En el caso de María Eugenia Campos, la investigación financiera documentó
52 operaciones, 25 entregas de efectivo por 7 millones de pesos, 7 pagos adicionales por 1.180.000 pesos, el pago a una tarjeta de crédito en Bancomer, así como 19 depósitos y transferencias por más de 1 millón de pesos a favor de su hermano. María Eugenia Campos logró evadir la acción de la justicia mediante diversos apoyos, tanto mediáticos como judiciales, y montando una campaña de victimización que llegó a abrazarse de una de las banderas más caras para el movimiento feminista mexicano. Se hizo víctima y denunció violencia política de género. Dijo que por ser mujer no querían que fuera gobernadora. Que no se nos olvide que el 7 de septiembre de 2021, el magistrado Juan Carlos Carrasco Borunda, un día antes de que rindiera protesta como gobernadora, revocó la vinculación a proceso y eliminó las medidas cautelares que tenía, como la entrega del pasaporte y la prohibición de salir del país. Y que la misma Fiscalía General del Estado, bajo el gobierno de María Eugenia Campos, se exoneró o la exoneró cínicamente, decretando el no ejercicio de la acción penal. Años después, Cristina Guadalupe Sandoval Holguín, identificada públicamente como esposa del magistrado Carrasco Borunda, fue elegida magistrada del Tribunal Superior de Chihuahua, promovida dentro de los acordeones del gobierno del estado de Chihuahua para movilizar el voto a su favor. María Eugenia Campos, que no se le cae de la boca su catolicismo y dice ir a misa cada semana, a pesar de testimonios, transferencias y declaraciones ministeriales, juró por la memoria de su padre y su hermano fallecidos que ella nunca había recibido dinero de César Duarte, cuando se le mostraron los recibos firmados por ella de cada una de las entregas subrepticias que se le hacían en el estacionamiento del edificio de los Héroes de Reforma en la ciudad de Chihuahua, donde se alberga la Secretaría de Hacienda Estatal. Nada pinta mejor al personaje y su capacidad para mentir que esa declaración. Otro asunto del que poco se ha comentado, pero está también absolutamente documentado, es durante su etapa como alcaldesa de Chihuahua. La Fiscalía Anticorrupción siguió una investigación relacionada con presuntos pagos hechos por empresas contratistas a gastos personales, viajes y consumos vinculados con María Eugenia Campos. Las indagatorias señalaron pagos por más de 1.3 millones de pesos entre 2017 y 2018, incluidos consumos mediante tarjetas de crédito. La acusación sostenía además que 5 empresas relacionadas entre sí habrían obtenido contratos municipales de mantenimiento y servicios urbanos, simulando competencia en licitaciones públicas. Recientemente, un reportaje de investigación del portal, sin embargo, ubicó una residencia asociada a la gobernadora María Eugenia Campos en Bosques de San Francisco, una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Chihuahua. El inmueble fue construido sobre terrenos valuados en aproximadamente 31.7 millones de pesos, solo el valor de los terrenos, lo que se conoció públicamente como la Mansión Dorada. Las publicaciones señalaron que los terrenos fueron adquiridos entre 2023 y 2025 mediante la empresa administradora inmobiliaria de Chihuahua, donde María Eugenia Campos aparece como accionista. Parte de los predios habrían sido comprados a la empresa Mykonos, vinculada en reportajes, en información de prensa, con el empresario José Luis García Mayagoitia, identificado públicamente como cercano al grupo político de César Duarte, incluso se desempeñó como su secretario de Hacienda. Los reportes describieron mármol importado, cuarcita Taj Mahal, vitrales artesanales, alberca, jardines con árboles trasladados por grúa y un baño decorado con más de 400 hojas de oro. Aunque la información sobre esta casa fue silenciada en la mayoría de los medios de Chihuahua, bastó con que unos cuantos la abordaran en nuestro estado para que este exceso provocara una fuerte reacción pública por el contraste entre ese nivel de lujo y de dispendio, de ostentación,
con la crisis de violencia, de criminalidad y de impunidad que vive el Estado. Los millonarios sobornos que César Duarte le dio a María Eugenia Campos han sido altamente redituables para el exgobernador y su grupo, pues no solo sirven para liberar a este y a sus cómplices. En cuanto María Eugenia Campos llegó, asumió el gobierno estatal, los liberó, sino también para que varios de esta red corrupta y corruptora ostenten los principales cargos en la administración estatal. Sí, está acreditado con nombre y apellido cómo María Eugenia Campos le entregó a César Duarte más de la mitad de los cargos en el gabinete y de los más importantes, desde la Secretaría General de Gobierno, pasando por las fiscalías de Ciudad Juárez y la capital del estado. Pero sin duda, la acción más delicada y corrupta que ha llevado a cabo es la protección que le brindó en Estados Unidos al exgobernador. En 2019, el gobierno de Chihuahua, bajo mi administración, presentó demandas civiles en Texas para recuperar 49 propiedades adquiridas con recursos saqueados del patrimonio estatal por César Duarte, valuadas en alrededor de 25 millones de dólares. Durante el gobierno de María Eugenia Campos Galván, el litigio dejó de impulsarse. No se presentaron pruebas, ni se atendieron requerimientos judiciales, ni los requerimientos de información que hizo el despacho que habíamos contratado. En 2025, el caso fue desestimado en Texas por falta de elementos aportados por el estado de Chihuahua, a pesar de habérselos requerido. Recuerdo todo esto porque es importante conocer el historial y nivel del personaje que hoy se presenta de nuevo como perseguida política y declara ante las cámaras que responderá al llamado de cualquier autoridad porque así lo ha hecho siempre. Ojalá que eso fuera verdad, pues así se hubiera evitado, por ejemplo, la devolución de los bienes decomisados al exgobernador Duarte, que la inacción en diversos litigios dentro y fuera del país le permitió a este recuperar buena parte de los bienes que se le habían incautado o embargado, y cómo se le fueron cerrando las carpetas de investigación que se le habían abierto. Ni una sola investigación más, y ninguna de las 21 órdenes de aprehensión que tiene pendientes Duarte se volvieron a impulsar. Una millonaria propaganda financiada por el pueblo de Chihuahua, que padece la violencia creciente, la corrupción institucionalizada y el deterioro gubernamental de una mandataria ausente, que ha preferido viajes al extranjero en vez de visitar la Sierra de Chihuahua y ver de frente sus rezagos, que se ufana de haber puesto en orden la casa, pero ha incrementado 32% más la deuda pública, una deuda en ascenso por lujos, excesos, corrupción, a costa de una ciudadanía que cada año paga más en transporte, en placas, en revalidación vehicular. María Eugenia Campos nuevamente sale frente a las cámaras para leer y dramatizar un nuevo monólogo, un guión escrito, leído con sonrisas y gesticulaciones ensayadas para soportar ese modus operandi que le ha servido en distintos momentos para librar a la justicia y una vez más señalándome para distraer a la opinión pública de sus acciones. En algunas partes de México se podrá engatusar a la opinión pública, en Chihuahua no. En nuestro estado, el único apoyo que mantiene es el que compra con los recursos de todos los chihuahuenses. Pues tremendo mensaje de Javier Corral, extenso e intenso, y pone, creo yo, en perspectiva, con gran claridad, la figura de Maru Campos, lo que están defendiendo los panistas, lo que defienden los medios que defienden a Maru Campos, que es dinero, y así, sin pelos en la lengua, sin censura. Creo que ha habido una situación ajena a nosotros para que no se logre conectar la senadora Julieta Ramírez a esta hora. Me está preguntando si hoy más tarde o mañana esperemos que podamos conectarnos con la vocera del
del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, la senadora federal de Morena por Baja California, en el